bien, jóvenes, vamos a trabajar el tema 1.11 y se llama características de las bisectrices de un triángulo. Recordemos que la bisectriz es el segmento, ¿verdad?, que parte de un vértice y al ángulo lo parten dos ángulos de igual longitud. Y nos dice acá que en la siguiente figura nos dice que BI y CI son bisectrices del triángulo ABC, y además se va a cumplir que ID de B ahí y de C ahí son bisectrices tanto del ángulo B como del ángulo C, y además se va a cumplir que ID, es decir, que a partir de I yo trazo un segmento D hasta D, y a partir de I también voy a trazar un segmento hasta F, de tal manera que este segmento ID es perpendicular a AB, es decir, que forma un ángulo de 90 grados. Y también que IE va a ser perpendicular a BC, por un ángulo de 90 grados, y también que IF es perpendicular a AC. Nos pide que demostremos que ID es igual a IE y que además eso es igual a IF. Y también el segmento AI también va a ser bisectriz del triángulo. Esa demostración es la que nos indica que hagamos. Vale. Para empezar, yo puedo definir que el triángulo EIB, es decir, EIB es congruente con el triángulo DDIB. Es decir, este triángulo es congruente con este. ¿Por qué? Por el criterio de congruencia de triángulos rectángulos, ¿verdad? Tienen la hipotenusa y un ángulo agudo de igual longitud. Vale. Entonces, si son congruentes, significa que el segmento ID es igual a IE. Este segmento es igual a este. Así de sencillo. Asimismo, por el mismo criterio, también yo puedo decir que el triángulo CIE es congruente con CIF, porque tienen la hipotenusa, que es la misma para ambos, y un ángulo agudo. Entonces este segmento IE es igual a IF. Entonces tenemos tres segmentos. Estos dos son iguales y al final IF también es congruente con IE. Por lo tanto, como IF es congruente con IE, IF también quiere decir que vale lo mismo que ID por la misma congruencia. Y ahí nos define, ¿verdad? ID es igual a IF y eso es igual a IE también, que era lo uno que nos pedía. Además, nos dice que en el triángulo, si nosotros trazamos la bisectriz de A, bueno, si nos dice que trazamos el segmento de A hasta I, también nos indica o nos pide que demostremos que también esa es una bisectriz. Entonces, para este caso, es necesario demostrar el triángulo que se forma de F y A es congruente con el triángulo D y A. Para eso definimos, ¿verdad?, que ID es igual a IF, porque ya lo habíamos obtenido en el literal anterior. Asimismo, IA es tanto para este triángulo como para este otro de acá. Entonces ya llevamos dos lados que son iguales. Por el criterio de triángulos rectángulos, si tienen la hipotenusa y un cateto igual, los dos triángulos son congruentes. Y si son congruentes, significa que este ángulo también va a ser igual a este. Y al ser iguales, entonces quiere decir que este segmento sí los ha dividido en dos ángulos que son iguales. Por lo tanto, sí es bisectriz. Ahora bien, este punto I que nosotros tenemos acá, el punto I donde se intersectan las dos bisectrices de un triángulo, se conocen como incentro. Y la distancia del incentro a cualquiera de los lados del triángulo siempre va a ser la misma, ¿verdad? Por eso es que ID es igual que IF y es igual que IE. ¿Estamos? La distancia es la longitud del segmento trazado desde I y que es perpendicular al lado del triángulo, a cada lado del triángulo, ¿verdad? Además dice que la tercera bisectriz también debe pasar por el punto I, es decir, las tres bisectrices se intersectan en el incentro. Vale. En la actividad que ustedes van a hacer, utilizando un triángulo de papel
que van a demostrar que las tres bisectrices de un triángulo se intersectan en un mismo punto, es decir, van a tomar el triángulo y lo van a doblar exactamente a la mitad de cada uno de sus ángulos. Y al final ese punto, la medida que hay de ese punto a este lado, por ejemplo, de este punto a este lado y de este punto a este lado, les tiene que dar la misma, ¿verdad? Y van a dibujar una circunferencia. Entonces, acá nos pide que observemos que si el incentro equidista de los tres lados, es posible trazar una circunferencia cuyo radio sea igual a la distancia del incentro a alguno de los lados. Dicha circunferencia se conoce como circunferencia inscrita, es decir, que acá lo que usted tendría que hacer es que con su compás usted se ubica en el punto que es el incentro, y si nosotros trazamos la circunferencia, en este caso una circunferencia, esa circunferencia va a quedar inscrita en el triángulo, ¿verdad? Porque la distancia del incentro a los lados es la misma. Entonces esto mismo es lo que usted va a comprobar colocándose en el centro, ¿verdad?, del triángulo que usted va a doblar, y con el compás la circunferencia le tiene que quedar exactamente así como muestra la figura.